Hermanos, vamos a continuar en nuestro estudio del expositor bíblico. No podemos dejar de estudiar como escuela dominical. Entonces, no están todos los maestros, pero lo que son adultos, jóvenes, aún intermedios, que están llevando el mismo libro, podemos tomar como base. Yo les pediría a las hermanas maestras que puedan compartir parte de las clases con los alumnos o con los papás de los niños, para que puedan dar continuidad, hermanos. Acuérdense que este periodo no debe de convertirse en un desorden y en un dejar de aprender y dejar de reunirnos. El primer día de la semana sigue siendo el día de reunión, y las iglesias hoy de muchas maneras y en muchas formas están tratando de dar continuidad a los estudios. Están buscando la forma de transmitir, ya sea en vivo, en audio, o no dejar que la iglesia siga teniendo el alimento de la palabra de Dios. Entonces, nuestra clase es la caída de Jerusalén. Repito, es el estudio 23, es la unidad 5, y estamos terminando ya el libro del profeta Jeremías. Parte del contexto es el capítulo 36 al capítulo 39, son 3 capítulos. Tenemos nuestro texto base, que es el capítulo 39, del verso 1 al verso 18. Que nos debe de quedar claro es que la caída de Jerusalén bajo el imperio babilónico y la promesa de la restauración que Dios había hecho, nos enseña que Dios castiga el pecado, pero siempre está dispuesto para restaurar a sus hijos. Y esto me gusta mucho porque hace un momento en el culto usted pudo haber leído Deuteronomio, creo que fue capítulo 24, 28. Deuteronomio 28. Nos quedó muy claro toda una fase de las promesas de Dios para los que obedecen, y una fase de todas las consecuencias de los que desobedecen. Que obviamente cada vez que yo leía la parte de desobedecen, pues es un asunto, hermanos, de conciencia, de saber que es muy claro nuestro Dios, de que Dios no tomará por inocente al culpable, y que tenemos que ser muy temerosos de nuestro andar, de nuestro caminar, porque Dios tarde que temprano, buscando el beneficio de sus hijos, ejecuta castigo. Y lo que vemos aquí con el pueblo de Dios en Jeremías es muy claro de lo que hemos leído allá en Deuteronomio. Entonces, la caída de Jerusalén, que fue causada por Babilonia, por Nabucodonosor, no era otra cosa sino la promesa de Dios a un pueblo que ha desobedecido, pero que también dentro de esa promesa Dios muestra su amor. Dios ha castigado y castigaría a su pueblo, pero también viene acompañado por el amor restaurador de nuestro Dios. Efectivamente, Dios está dispuesto siempre a restaurar a su pueblo. ¿Cuáles son las metas de la enseñanza? Bueno, pues que nosotros como alumnos podamos entender o conocer los eventos que propiciaron, que causaron la caída de Jerusalén, y también la promesa de Dios siempre hacia su pueblo de restaurar, así como también poder comprender esta manera fiel, constante de Dios hacia nosotros, buscando que esa fidelidad vaya siempre encauzándonos nosotros a obedecerle, a restaurar nuestros corazones y nuestras mentes. Bueno, voy a hablar un poco del fondo histórico que tenemos en el pasaje. En este pasaje se nos presenta la situación, puedo decirla, una situación bastante caótica en los años finales del reino de Judá. Sabemos que el reino del norte había sido ya conquistado por los asirios, y cuando digo conquistado, más bien tengo que decir aniquilado, destruido por los asirios, y ahora había quedado el pueblo o el Israel del sur, o Judá, conocido así, y entonces está llegando a su fin este reinado de Judá. Estamos hablando alrededor de los años 600 antes de Jesucristo. Ya hace más de un siglo que el reino
del norte, imagínense, hace más de 100 años que el reino del norte había sido exterminado, desaparecido ante la fuerza militar de los asirios, pero ahora los babilonios han tomado lo que tenían de los asirios y se están extendiendo. Egipto trata de contrarrestar a Babilonia, pero obviamente esto va causando su debilitamiento. De la tierra que había dominado David y Salomón, ha quedado solo una pequeña parte, que es la parte de Jerusalén. Ahora los reyes judíos dependen mucho del favor que Egipto pudiera darles, porque en realidad Babilonia estaba conquistando, Babilonia estaba intentando llegar a Judá. ¿Y qué es lo que hace Judá? Judá trata de tener algunas negociaciones con el pueblo de Egipto, con el imperio egipcio, buscando tratar de sobrevivir. Entonces los reyes judíos dependen del apoyo de Egipto para que Babilonia no los gobierne de manera inmediata. Los ejércitos extranjeros han sido o son fuertes en ese momento, pero la Biblia indica que la verdadera debilidad de Judá a causa de su abandono no era otra cosa sino que Judá había abandonado a Dios, y luego entonces el resultado del abandono, de nuestro abandono hacia Dios, es exactamente lo mismo, que Dios termine abandonándonos a nosotros. Entonces, después de la muerte en batalla del rey Josías, que ya habíamos platicado en clases anteriores, queda su hijo Joacás. Él es el que ocupa el trono, solo 3 meses cuando los egipcios lo quitan e imponen a su hermano Joacim. Cuando los babilonios quitan a Judá de la influencia egipcia, Joacim se rebela contra los nuevos conquistadores con el fin de conseguir ayuda de parte de Dios en esta lucha que estaban enfrentando. Hay algo que hace este reinado: proclama un ayuno nacional en el año 11 de su reinado, procura hacer esto, pero obviamente fue algo en vano, no resultó, y terminó siendo o causando que Babilonia llevara encadenado a Sedequías, ¿verdad? Después de 3 meses en el trono judío, Joaquín o Sedequías, el tío, llega al trono después de diversas problemáticas o problemas que vivieron. En el año 11, o 11, como les dije, de Sedequías, los babilonios entran a Jerusalén, la queman y finalmente llevan al rey y a muchos otros a Babilonia como esclavos o como cautivos. Es durante esta ocasión del ayuno de Baruch, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este asunto? Bueno, Jeremías está presente. En este pasaje tenemos la descripción más detallada de cómo, humanamente hablando, fueron escritos estos libros del Antiguo Testamento, estando Jerusalén en una región con un problema de sequía, de escasez de lluvia. Las casas obviamente suelen tener cisternas, cada casa buscaba tener alternativas de agua y cavaban pozos para escoger el agua que caía obviamente de los techos. ¿Qué es lo que hacían? De la propia lluvia trataban de guardar agua, y esta agua que pudiera ayudarles en momentos difíciles como los momentos de sequía que estaban viviendo en ese tiempo. Y obviamente cada casa tenía un hoyo, una cisterna donde pudieran ellos almacenar esa agua. Desde luego, obviamente, el agua trae tierra también, que queda en el fondo de la cisterna hasta obviamente ser limpiada. Vamos un poquito al énfasis de lo que vamos a ver en la clase. Jeremías dicta su libro. Jeremías pide... ¿Quién era el escriba? Baruch. ¿Quién era el que hablaba? Jeremías. Jeremías tiene un ayudante y entonces había que ir escribiendo este libro que es leído. Estamos en Jeremías capítulo 36, en el verso 1 al 21. El propósito de escribirlo, según el Señor, es advertir a toda la nación y al mundo contra sus malas acciones, de modo que cambien su manera de ser, y así resulte esto, o traiga como resultado que Dios termine perdonando a su pueblo. Entonces Jeremías llama a su amigo, ¿cómo les dije que se llama su amigo de Jeremías? Baruch.
que es el que va transcribiendo las palabras de Jeremías. Sin duda que lo que había escrito es igual de importante, que tenemos parte en el libro de Jeremías. Por alguna razón el profeta está impedido para entrar a la casa de Jehová, de modo que pide a Baruch que él sea el que lea el manuscrito en el patio del templo. La lectura, obviamente, cuando Baruch comienza a leer lo que Jeremías le había dicho, esto causa una emoción en el pueblo de Dios. Jehová utilizó a Jeremías como su instrumento maravilloso, y de esta lectura que se hace en ese momento se advierte el enojo y la ira de Dios contra el pecado de su pueblo, y señala obviamente y les deja claro Jeremías que era inminente la derrota de su pueblo contra el imperio de Babilonia. Los dirigentes toman el escrito y aconsejan que Baruch y Jeremías se escondan, porque esto iba a traerles obviamente odio de varias personas. No entendían cómo es que Dios los había abandonado, pero el pueblo más bien no entendía que ellos habían dejado sus vidas al pecado y ellos habían sido los que habían abandonado a Dios. Entonces Joacim, más adelante, del verso 22 al verso 32, que se nos narra que Joacim destruye el libro y Jeremías lo vuelve a escribir. Informado el rey, Joacim, acerca de este escrito que había hecho Jeremías, se leen algunas columnas del rollo. Al escuchar lo que Jeremías a nombre de Dios escribe, en contra obviamente de Joacim, en vez de arrepentirse, que es lo que tendría que hacer usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando la palabra de Dios es predicada? Pues no tenemos otra cosa. Hay solamente dos caminos: o una alma se arrepiente y se doblega ante la majestad de Dios, o simplemente este hombre acumula mayor odio y mayor desechamiento de la persona de Jesucristo y de la salvación de Dios, y por lo tanto acumula más ira de Dios en contra suya. Entonces, ¿qué es lo que hace Joacim? No se arrepiente, destruye el rollo con un cortaplumas y lo echa al fuego, ¿no? Por encargo de Dios, el profeta consigue otro rollo y vuelve a dictar lo que estaba en el rollo anterior, y no solamente eso, sino que agrega algunas partes. Al final queda casi como hoy lo conocemos en el libro. Vamos al capítulo 37, por favor. En el capítulo 37 vemos el anuncio de la caída de Jerusalén. Los capítulos 35 y 36 vuelven al reinado de Joacim. Entonces los próximos capítulos tienen que ver con los tiempos de Sedequías, el último de los reyes de Judá. Joacim menospreciaba a Jeremías, mientras que Sedequías le consulta, pero sin embargo no hace caso de lo que Jeremías había hablado. Envía emisarios al profeta pidiendo que ore por ellos. Suponemos que lo hace, y los ejércitos egipcios avanzan, de modo que los babilonios levantan el sitio de Jerusalén, y Jeremías advierte a su pueblo que el alivio será solo provisional y que los babilonios regresarían. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Los egipcios mandaron y trataron de apoyar a Joacim, pero lo que hacen simplemente fue detener que los babilonios se van de sitiar Jerusalén, y pensaron los judíos, pensó el pueblo de Dios, que esto había sido una respuesta buena y que habían asegurado ya la permanencia, pero en realidad no fue más que simplemente un descanso provisional. Los babilonios iban a regresar de esta forma en contra de Judá a causa de sus pecados, y Jerusalén finalmente iba a ser incendiada. Vamos al capítulo 37, ahora a los versos 11 al 16. ¿Qué es lo que sucede aquí, o qué se nos narra aquí? Jeremías es puesto en la cárcel. El profeta quiere aprovechar el periodo de calma, ese periodo donde los babilonios han dejado en paz a Jerusalén. Se han alejado los babilonios para arreglar asuntos de su heredad en Anatot, que era el lugar donde había estado Jeremías. Pero un centinela en la puerta de Jerusalén, por donde sale Jeremías, lo detiene. Un centinela sabemos que era un guarda
que estaba atento de lo que podía pasar en el entorno o cercano a Jerusalén, ya que Jeremías había recomendado al rey que haga la paz con los babilonios. Los oficiales le acusan de tratar de pasarse al enemigo y lo meten en una casa convertida en un calabozo. ¿Qué es lo que hacen? Este centinela detiene a Jeremías y Jeremías termina encarcelado en un calabozo, en una casa. Ahora vamos al verso 17 al 21 de este capítulo 17. Sedequías saca a Jeremías y le consulta. ¿Qué es lo que sucede? El rey se interesa por saber de la voluntad de Dios. El rey obviamente está preocupado por qué es lo que iba a pasar, pero no tiene el valor para obedecer los actos o los mandatos de Dios. Se deja manejar por los oficiales. No tiene que olvidar que este Sedequías es un rey malo, un rey que no ha hecho caso de los mandatos de Dios, en parte por ser un rey tímido. Saca a Jeremías del calabozo para consultarle secretamente en su casa. El profeta contesta directamente a Sedequías que él, Sedequías, iba a ser entregado a los babilonios. Imagínense, Sedequías, un hombre temeroso, un hombre que sabe que ha ofendido a Dios, un hombre que sabe que su actuar no ha sido bueno, tiene tanto temor que saca a Jeremías como intentando ganarse el favor de Dios, pero es muy lamentable que Sedequías, escuche bien, intentando recibir la ayuda de Dios, cuando se la pide a Jeremías, Jeremías termina diciéndole que él iba a ser entregado a los babilonios. En el 17 dice, ¿qué dice? El rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Bueno, entonces Jeremías le pide que no lo haga regresar al calabozo, y el rey le hace detener en un lugar menos complicado o menos pues difícil, como ese calabozo en donde lo habían detenido, y con la promesa de que iba a recibir alimento, pan para comer. Ahora vamos al capítulo 38, por favor, hermanos. Jeremías 38, y vamos al verso 1 al 13, por favor. Aquí podemos ver que Jeremías es puesto en una cisterna y finalmente es rescatado. 38 del 1 al 13. Varios hombres principales, o cuando digo la Biblia refiere a principales, estamos hablando de autoridades, hombres con una jerarquía, oyen que el profeta ha recomendado la rendición a los babilonios. Ellos toman estas palabras como traición. Imagínense, Jeremías, un profeta de Dios, le habla al pueblo y le dice que terminen rindiéndose. Pues estos hombres, autoridades o jerarquías importantes en el reino de Judá, terminan diciendo que Jeremías pues es un traidor. ¿Cómo les pide que se rindan? Bueno, no entendían que Dios estaba hablando a Jeremías y le acusan ante el rey y le piden que lo mate. Estos hombres le piden a Sedequías que asesine a Jeremías por este acto de traición. Sí, y cuando hablo de esto me encanta porque la Biblia muestra este tipo de momento de traición. ¿Por qué fue juzgado Jeremías? Por traidor. ¿Por qué fue juzgado el Señor Jesucristo? Por sedición, por traición también. Por llamarse ¿no? Cristo, ¿no? Sedequías cede, obviamente, es un rey temeroso que, como muchos gobernantes, y no quiero hablar de los nuestros, ¿verdad?, se ven orillados por el pueblo a tomar decisiones, ¿sí? Sedequías cede ante ellos para que hagan lo que estimen convincente. Tal vez no se atreve a matarlo directamente, pero lo bajan a una cisterna que tiene mucho lodo. Al enterarse Ebedemelech, un funcionario etíope, de lo que estaba sucediendo, apela al rey, quien le autoriza a sacar a Jeremías con ayuda de varios que lo hacen, y Jeremías regresa detenido al patio de la guardia. Voy a permitirme leer en el capítulo 38, usted tiene ahí Jeremías.
por favor, Jeremías capítulo 38. Jeremías. Y voy a leer una parte de este pasaje para que se nos pueda describir un poquito más claro lo que estamos viendo. Dice el versículo 9, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope, es un etíope, Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Versículo 11 del 38. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en las cisternas. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. Verso 13. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, esto es parte de lo que hemos visto aquí. Ahora vamos a un poco más adelante, por favor, vamos al verso 14 al 28 del 38, Jeremías 38 del 14 al 28. Aquí podemos ver finalmente que el rey Sedequías vuelve a consultar a Jeremías. Vemos que hay un conflicto, obviamente un conflicto interno del rey. El rey tenía un problema, era un rey malo que no había obedecido, pero también ahorita en un momento de este conflicto se ve con muchos miedos, y el miedo puede ser uno de los peores enemigos, ¿no? Sedequías se ve confrontado por sus miedos, los miedos de lo que sucedería, los miedos de lo que las demás hombres principales, hombres reconocidos pudieran decirle. Se ve miedoso de hacer algo contra Jeremías, se ve con mucho miedo de lo que Jeremías había dicho, y obviamente entra en un shock el rey Sedequías. Lo vemos obviamente con este conflicto, y específicamente respecto a Jeremías como profeta, que era un hombre íntegro delante de Jehová, pero no quiere pagar el precio de aceptar el mensaje. Este mensaje era de que el pueblo de Dios tenía que rendirse rendirse ante los babilónicos, ¿no? ¿Qué es lo que se nos narra también en este pasaje? En parte por ese temor que él tenía contra los dirigentes de esa ciudad, lo llama en secreto a Jeremías y promete no matarlo, ¿no? Le dice que debe de entregarse a los babilonios, si no la ciudad será incendiada. Y el rey, obviamente él, Sedequías, iba a ser llevado a los babilonios, iba a ser llevado a la ciudad de la ciudad babilónica. Sedequías le pide a Jeremías que diga una verdad a medias, obviamente, en cuanto al tema de la visita, y el profeta lo hace así. Entonces lo dejan en el patio de la guardia, donde queda hasta que el enemigo toma la ciudad. Vamos a terminar y vamos al capítulo 39 para terminar esto como contexto de la clase. No estoy hablando de terminar la clase. Vamos a ver esta parte final del capítulo 39, del verso 1 al 18. Jerusalén cae y Jeremías es liberado. El asedio de los babilónicos durante este momento, había un problema de sequía. Usted acuérdese, no hay agua, y si no hay agua, no hay qué, no hay siembra, y si no hay siembra, no hay qué, comida. Entonces, hay un problema de hambruna en ese momento, ¿no? Viendo esta situación ya imposible, Sedequías y sus hombres huyen, que es lo que termina siendo todo gobernante cuando no sabe qué hacer, termina huyendo. En la historia de México se nos queda claro que cuando los reyes o presidentes tuvieron un conflicto, y usted conoce a uno como Santana y quizá otros, como cuando estuvo don Maximiliano, al verse no más, tratan de escapar y tratan de huir y no pueden hacer otra cosa.
Este hombre intentó escapar hacia las llanuras de Jericó, 30 kilómetros al oriente de Jerusalén, y es parte de lo que vemos aquí. Bueno, ahora vamos a ver el primer punto de nuestra clase, el fin de la resistencia. Llega un punto donde Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Judá, se ve ya en una situación bastante compleja. Estamos en el fin de la resistencia, es el primer punto, el fin de la resistencia. Vamos a los versículos 1 al 5 del capítulo 39. Por favor, si lo puedes leer, Marisa, 39, 1 al 5 del Jeremías. Osardi, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Jeremías 39, 1 al 5. ¿Ya lo tienes? Lo lees, por favor. Sí. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Hasta ahí, vamos a leerlo. ¿Me repites el verso 1 y 2, por favor? En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y cercaronla. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 meses, fue rota la ciudad. Ok, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que Jeremías había profetizado. ¿Qué había profetizado? Que Babilonia finalmente iba a entrar ¿a dónde? A Jerusalén. 18 meses le costó a Nabucodonosor con el imperio babilonio, 18 meses, más de un año, poder penetrar hacia el reino judío, ¿no? El reino de Israel del sur. Y finalmente lo logra. Verso 3, por favor, Marisa, ¿me ayudas a leerlo? Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio. Hasta ahí. ¿Quiénes son estos que entraron? Bueno, pues son los altos oficiales babilónicos. Estoy hablando de militares, estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de civiles, estoy hablando de consejeros. Y cuando hablo de consejeros, aquí yo quiero resaltar, no son consejeros como los que hoy vemos, son consejeros adivinos. Yo puedo decir gente que se dedicaba a prácticas, pues como las conocemos, no buscando la voluntad de Dios. Los babilónicos eran politeístas, entonces ellos practicaban la adivinación, que obviamente está penada por la Biblia. ¿Sigues leyendo, por favor? La puerta del medio. Nergal, Sarecer. Bueno, perdón, eso que se refiere como la puerta del medio es la puerta del centro. Se instalaron ahí junto a la puerta del centro, y esto significa que han conquistado pues toda la parte del norte y de mayor elevación, ¿no? Y ya están en la puerta del muro que separa la sección de la ciudad más alta de la ciudad más baja, ya que Jeremías obviamente ama a su pueblo. Él habría deseado que nunca se hubiese cumplido esta profecía de parte de Dios, pero sabe que nunca hubo arrepentimiento por parte del pueblo de Dios, y al no haber arrepentimiento, simplemente ¿qué hay? Castigo de Dios. ¿No te arrepientes? Entonces hay un castigo de Dios. Tengan cuidado, tengamos cuidado, porque cuando Dios nos pide que nos arrepentamos, tenemos que hacerlo, porque si no la gente llega, el enemigo llega y se pone en la puerta del centro, como lo acabamos de leer. Llega a penetrar en la parte norte, en la parte sur, y llega al punto más cercano. Ha llegado y nos golpea en los puntos más sensibles de nosotros, lo que amamos. Jeremías amaba al pueblo de Dios, y no bastó ese amor, porque cuando no hay arrepentimiento, las consecuencias de nuestros pecados son fatales. Terminan golpeando lo que más amamos. Cuando Dios ama, protege. Pero cuando el pueblo de Dios no se arrepiente, entonces si un padre, lo más preciado de un padre son sus hijos, ¿dónde termina golpeando? A los hijos. Dios termina castigando lo más amado de parte de nosotros. Ok, por favor, me ayudas a leer el versículo 4, por favor, mamá, verso 4. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra,
Huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Bueno, obviamente lo que les dije hace rato, Sedequías junto con sus hijos ven que han ingresado y están llegando, y lo que hace es salir, como se dice, por la puerta trasera, por la parte del sur, van escapando, salen hacia el sur. Tal vez los judíos podrían haber resistido por más tiempo, pero habían quedado debilitados por las bajas que habían luchado contra estos seguidores y por los muertos y los enfermos. Y no solo eso, el propio ejército no tenía ¿qué? Alimento, y al no tener alimento es un ejército ¿qué? Débil, y por lo tanto no tenían posibilidad de poder resistir más. Había hambre, y cuando hay hambre hay peste, hay enfermedades y no hay manera de curarse. Así que siguen al oriente, hacia el Arabá, es lo que nos dice el pasaje, al valle del Jordán y del mar, como conocemos, el mar muerto o el mar salado actualmente, ¿verdad? Pero el ejército de los caldeos, cuando digo caldeos, ¿quiénes son? Babilónicos. Acuérdense que los babilónicos hablaban la lengua ¿qué? Caldea, ¿sí? Entonces, el ejército babilónico los persigue y alcanza al rey Sedequías en la parte alta de las llanuras de Jericó, en estos 30 kilómetros al oriente de Jerusalén. Bueno, vamos a ir avanzando, vamos al segundo punto. Entonces, en primer lugar, el primer punto fue el fin de la resistencia. Llegan, penetran después de 18 meses, y cuando ve al rey Sedequías, ¿qué es lo que hace? Huye por el sur y es alcanzado en la parte alta de Jericó. Segundo punto de nuestra clase, el rey, los nobles y otros al cautiverio. El rey, los nobles y otros al cautiverio. Versos 5 al 7 de Jeremías 39. Por favor, Sabri, ¿me lees ese pasaje? Jeremías 39, versos del 5 y 7. 5. Mas el ejército de los caldeos lo siguió y lo alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y tomándole hicieron subir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, y sentenciándole. ¿Hasta cuál? 7, por favor. Y degolló al rey de Babilonia, los hijos de Sedequías, a su presencia en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos al rey Sedequías, y aprisionándole con grillos para llevarle a Babilonia. Bueno, esto es una escena bastante sanguinaria, ¿no? Bastante terrible. Tal como Jeremías lo había dicho y lo había advertido en varias veces a Sedequías, toman preso al rey Sedequías junto con sus hijos, y primero, escuche bien, primero degollan frente a Sedequías a sus hijos. Y no solo eso, después de que él con sus propios ojos ha visto morir a sus hijos frente a sus ojos, terminan quitándole, antes de degollarlo, le quitan los ojos al rey Sedequías, y luego, después de haberlo encadenado, lo llevan a Babilonia. No le quitan la vida a Sedequías, ve morir a sus hijos degollados, le quitan los ojos y así lo llevan preso a Babilonia. Vamos al punto número 3, por favor. Mirka, si me ayudas a leer versos 8, versículo 8, por favor, de Jeremías 39. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Desaparecidos obviamente ya de la escena el rey Sedequías y la gente principal, pues el ejército invasor, el ejército babilonio, pues terminó destruyendo los muros de la ciudad, el palacio del rey, los edificios importantes, las casas del pueblo, y todo, lo podemos esto también encontrar en otros pasajes. Todo lo que había construido Salomón 300 años antes, a causa del pecado y la incredulidad de la gente, terminó siendo destruido. Las advertencias que Dios había dado por medio de Jeremías
simplemente no las consideraron. Y por eso la Biblia dice, por eso como hice, así lo haré, ¿verdad? Con el templo llamado por mi nombre y en el cual confiáis, a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, y os echaré de mi presencia. Estos pasajes están también ahí en esta misma carta, en este mismo libro, perdón, de Jeremías, en el capítulo 7, en el versículo 14, 15, 26, también en el capítulo 26 de Jeremías, y finalmente en el capítulo 52 de Jeremías leemos de cómo se llevan el templo, las cosas, los adornos del templo, las cosas de valor son llevadas a Babilonia. Entonces, es muy lamentable todo lo sucedido con lo que con este acto de desobediencia. Se le advirtió al pueblo de Dios, no hizo caso, y lo sucedido con los que quedaron fue esto. Terminaron destruyendo los edificios importantes, el templo, las casas, todo fue totalmente incendiado por el ejército babilónico. Ahora, ¿me ayudas a leer, por favor, papá, el verso 9 y 10 de Jeremías 39? 9 y 10, por favor. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y los que se habían a él adherido, con todo el resto del pueblo que había quedado, transportólos a Babilonia, Nabuzaradán, capitán de la guardia. Empero, Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá del vulgo de los pobres que no tenían nada, y dióles entonces viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado. Hasta ahí, hasta el versículo 10. A ver, es interesante esto. ¿Qué pasó con toda la gente que tenía una situación económica y tenía posesiones a un cierto nivel? Todos estos fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. Pero la pregunta sería, ¿se llevaron a todos? No, se quedaron No, los- ¿quiénes se los quedaron? más humildes. Pues los pobres, dice ahí el vulgo. El vulgo, que es la clase social baja, los que no tenían nada. Pues no se iban a llevar a la gente que les iba a ser, perdón que lo diga así, no útiles para ellos. No iban a sacar ningún provecho. Babilonia estaba pensando siempre en sacar provecho. Se llevó a gente con conocimiento, con enseñanza, con capacidades, buscando que esta gente pudiera ser útil allá. Pero si había gente aquí que era pobre y que no tenía absolutamente nada, la decisión del rey fue que esos se queden, denles viñas y que se queden allí para que sobrevivan, ¿no? Esa fue la decisión. Ahora, Yo, perdón, y creo que indirectamente Dios estaba protegiendo a los necesitados. puede ser que sí. Sí, digo, eso nos queda claro. La Biblia no lo menciona de esa manera, pero nosotros, tratando de leer entre líneas, sí vemos que como Dios tiene misericordia y como Dios de alguna manera nos Protege. protege. Bueno, yo quiero dar como referencia, y es importante porque nos los menciona nuestro expositor y me gusta este tipo de datos, que este fue para Judá el cautiverio final de 3 que él había tenido ya antes, ¿no? Estamos hablando cuando fue en Egipto, cuando fue en Asiria y cuando finalmente ahorita está con los babilónicos, ¿no? Entonces fueron alrededor de 4.600 personas que fueron llevadas en exilio a Babilonia. Vamos a ir a nuestro cuarto punto. El cuarto punto de nuestra clase es lo sucedido a Jeremías. Ya vimos lo que sucedió a los que habían quedado en Jerusalén. Ahora vamos a ver lo que le sucede a Jeremías. Por favor, Marisa, si me ayudas a leer el versículo 11 y 12 del 39. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Nabucodonosor llegó a saber, quizá por medio de gente que había desertado, ¿verdad?, que Jeremías había recomendado a Sedequías que se entregaran a los babilónicos. Por esta razón, da órdenes
a que se le trate bien. O sea, Jeremías recibe el favor de Nabucodonosor porque había escuchado de algunos que Jeremías les había recomendado que se rindieran y que no lucharan. Entonces esto hizo que Nabucodonosor lo tratara, le diera un buen trato. Ahora vamos a los versos 13 y 14. Sabdi, por favor, me lees versos 13 y 14. Sí. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzaradán, Rabsaris y Nergal-Sarecer y Rambaj y todos los principales del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y entregándolo a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Sapsán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Bueno, ¿qué es lo que vemos? En esta orden que había dado Nabucodonosor, Mitka, esta orden que había sido dado a ellos, pasa a los oficiales que estaban cerca de Jeremías. ¿Y qué es lo que hacen? Lo liberan, le quitan los grilletes que tenía, no sabemos si eran las manos o en los pies, pero lo liberan, queda hecho libre y le dan la decisión de que él puede ir a Babilonia, si él hubiera querido, si puede permanecer en su tierra o inclusive puede irse a donde él quisiera. Esta opción es la que le dan. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jeremías? Jeremías muestra, como decimos, su nacionalismo, su corazón patriótico. ¿Y qué decide él? ¿Irse a Babilonia? Yo quiero ser franco. Si se iba a Babilonia, como era un profeta, él iba a ir a un lugar donde lo iban a tratar bien. El problema es que iba a estar en una corte pagana. Él no decide irse a tener ciertas comunidades en un reino, sino que decide permanecer en su nación. Él decide permanecer en su país. Obviamente esto es lamentable porque es un país que está muriendo, que está incendiado, que tiene graves problemas de todo tipo, ¿verdad? Él permanece, se queda allí con toda esta problemática, no goza de honores ni de placeres allá en Babilonia. Sus llamados a entregarse a los babilonios. Sí. ¿Se va Jeremías con el remanente, con los pocos? No, Jeremías Él se queda decide ahí quedarse. Mismo con ellos. Jeremías decide quedarse No se fue en su nación, no, aunque lo habían llamado a estar allá con los babilónicos. Obviamente él, para su bien era quedarse en Judá, obedecer a Dios, y así que se queda con Gedalías, que es lo que acaba de leer, acabamos de leer, a quien los babilonios han dejado a cargo de las ciudades de Judá, y habitó, dice el texto, en medio del pueblo. Jeremías se queda allí en medio del pueblo. Que, hermanos, esto da significado al sentido de que Jeremías, viendo un pueblo morir, él técnicamente decide quedarse a morir en este pueblo que está muriendo, pero no decide irse a Babilonia. Ahora vamos a terminar el quinto punto de nuestra clase. Quinto punto, la profecía acerca de Ebed-Melech, que está, o la podemos ver en los versos 15 al 18. Si me ayudas, por favor, a leer el versículo 15, papá, por favor, verso 15, Sabdi lees el verso 16, mamá lees el verso 17, bueno, papá, tú lees el 15, mamá el 16, Sabdi el 17 y Marisa el verso 18, por favor, verso 15, papá. Entonces, Joanán, hijo de Carea, No. ¿en qué capítulo? Estamos en el 1. 39, versículo 15. Sí. Ya le había moviste, venido. aquí está. 15 aquí. 39:15, por favor. Aquí está. Acá. Y Jeremías dijo a Ezequías, si te lo denunciaren, No. Sí, El 15 no. Y había venido palabra de Jehová. el 15. y Jeremías dijo a Pero es Ezequías, el 39. Sí, del 39. 39. Y había venido palabra. ya ves, Es que tiene como otra versión. No, está leyendo el 38.
Y había sido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve, No, mamá. Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Mas en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en mano de aquellos de quienes tú temes. Marisa. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Bueno, miren, esto creo que es un pasaje que terminará hablándonos a nosotros, iglesia. Cristo viene. La profecía acerca de Ebed-Melech nos habla o nos refiere a lo que sucede en estos versículos. En una fecha anterior, mientras que el profeta Jeremías aún estaba preso en el patio de la guardia, que esto lo vimos en el capítulo anterior, en el 38, vemos que Dios se preocupa del bienestar de un funcionario extranjero, un etíope que está al servicio del rey. Había conseguido sacar a Jeremías de la cisterna. En el capítulo 38 lo leímos hace un momento, donde probablemente Jeremías hubiera muerto. Ese hubiera sido el final de Jeremías. Ahora Dios le premia con una de las promesas de protección para este funcionario. Se supone que aquellos a cuya presencia temáis, dice así el texto, serían los magistrados y oficiales que querían que Jeremías muriera en esa cisterna, en ese hoyo. Y es una expresión proverbial hebrea, que está ahí, la podemos ver cuando se refiere, dice que por lo mismo se enojaron con el etíope, tu vida te será por botín. Es ese tipo de expresión hermosa hebrea, indicando que el salvar la vida de un peligro es mejor que conseguir despojos de un enemigo vencido. Fíjese, salvar la vida de un peligro es mejor que conseguir despojos de un enemigo vencido. Este etíope tenía miedo por su propia seguridad, pero su confianza en Dios y su sentido de humanidad y justicia le conducen a arriesgarse y a salvar la vida de ¿quién? De Jeremías, ¿no? Esto es algo que causa, pues obviamente, extrañeza, pero es lo que termina siendo. Voy a terminar leyendo, dice, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quien tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Hermanos, aquí no hay otra cosa sino la gracia de Dios mostrada a un no judío, a un no israelita, a uno que no tenía conocimiento, pero que el temor de Dios le abrigó, y que en ese temor y en ese sentido de justicia, porque acuérdense que la ley de Dios la tenemos nosotros, pero la ley de Dios ha sido puesta, y el conocer de Dios ha sido puesto en cada conciencia. Romanos en el capítulo 1 nos dice que el poder y la justicia de Dios ha sido puesto en la conciencia de cada hombre, y este hombre, sin tener un conocimiento pleno de Dios, se ve golpeado por el temor y la justicia, que hace que libre a Jeremías. Y por ese acto de poner y confiar en Dios, porque no hay otra manera de ser salvo. ¿Cómo es un hombre salvo? ¿Por medio de qué? De la fe. Este hombre confió en Dios, y por esto dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo refiere: el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, terminando nuestra lección, vamos a dar lugar a las aplicaciones de nuestro estudio. Número 1, primera aplicación: las promesas de Dios son seguras. Y hoy más que nunca se hace muy claro para nosotros, Iglesia de Cristo, hermanos de la Iglesia Bautista Cristo viene, la promesa de Dios son seguras para nosotros, sean para nosotros favorables o sean para nosotros desfavorables. Lo que leímos en Deuteronomio 28 hace un momento y lo que vemos aquí, hermanos,
Dios nos advierte y nos dice, yo te prometo que si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Pero yo te prometo que si tú desobedeces, yo te voy a maldecir. Es igualmente de seguro la bendición para el que obedece como la maldición para el que desobedece. Tengamos cuidados, hermanos. Las promesas de Dios son seguras, tanto favorables como desfavorables. Segunda aplicación, cuando habla el verdadero representante del Señor, aquí haciendo alusión a Jeremías, es sabio hacerle caso. A ver, por favor, cuando alguien de parte de Dios nos habla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer caso. Iglesia, hermanos, hagamos caso cuando Dios nos habla a través de sus siervos, a través de su palabra. Hagamos, lo peor que podemos hacer es caso omiso al llamado, a la voz de Dios. Tercera aplicación, como Sedequías, se puede huir. Sí, podemos huir, hermanos, pero tenemos que saber que vuestro pecado termina, ¿qué, hermanos? Alcanzándonos. El verso de Números, por favor, si me lees Números, mamá, 32, y tú, papá, Gálatas 6, 7 y 8, mamá, 32 de Números, 32, 23, por favor. Sí, yo escucho que Gálatas. Esta frase nos tiene que quedar claro aquí, Mirka. 32. Podemos huir de las consecuencias de nuestro pecado, pero tarde que temprano el pecado y sus consecuencias termina alcanzándonos. Por favor, me lees Números 32, 23. 23 dice, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado os alcanzará. Y Gálatas 6, papá, por favor. Gálatas 6, 7 y 8. 7, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado, ya que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gracias. Esta es la tercera aplicación. Sedequías huyó cuando vio las cosas, las consecuencias que estaban llegando a él, y pudo escapar, pero no le duró más que 30 kilómetros. Después de un tiempo tuvo que ver morir a sus hijos, y después qué lamentable, lo último que pudo ver Sedequías fue cuando sus hijos fueron degollados, y después de allí perdió sus ojos, y fue la última imagen que pudo ver. Número 4, aplicación 4. A veces uno que no es amigo de Dios hace la obra de Dios, y Dios hasta se refiere a Nabucodonosor como mi siervo. Fíjese, a veces uno que no es amigo de Dios hace la obra de Dios, y Dios hasta se refiere a Nabucodonosor como mi siervo. Aquí vemos dos personas. Uno vemos a Ebed-Melech, que hace la obra de Dios salvando a quién? A Jeremías, y él alcanza salvación, pero también más adelante veremos que Nabucodonosor hizo la obra de Dios y es llamado Nabucodonosor mi siervo. Dios aún utilizó a Nabucodonosor. Y quinta aplicación y última de nuestro estudio del día de hoy, dice 29 de marzo, vale la pena hacer el bien aun cuando uno se siente temeroso. Vale la pena hacer el bien aun cuando uno se siente temeroso. Dice el texto que sirvió bien a Ebed-Melech. ¿Qué es lo que hizo Ebed-Melech? Hizo el bien aun cuando él tenía miedo. Ebed-Melech sabía que el salvar a Jeremías le iba a implicar ¿qué? Consecuencias. Y tuvo miedo de hacerlo. Pero él, a pesar de su miedo, ¿qué hizo? Hizo lo correcto y lo justo, y pudo darle un lugar a Jeremías. Entonces, hermanos, estas son las aplicaciones de nuestro estudio. El próximo domingo estaremos transmitiendo, ya sea por audio o intentaremos transmitirlo en vivo. Pero bueno, la clase de escuela dominical la vamos a estar dando. Por favor, le pido que esté leyendo
para terminar el libro de Jeremías, del capítulo 40 al capítulo 42. Jeremías 40 al 42, lo pondremos también, mandaremos la imagen para la enseñanza en la semana de las lecturas del próximo capítulo que estaremos enseñando. El 5 decía la aplicación, lo que usted decía, siempre vale la pena devolver el bien por el mal. El bien por el mal. Exactamente. Esto suma a lo que hemos dicho. Hermanos, vamos a hacer una oración para terminar nuestra clase. Señor, gracias te doy por este momento de estudio bíblico en familia. Muchos, Señor, no podemos vernos y les extrañamos y mandamos un afectuoso saludo, pero Padre, qué hermoso es estudiar tu palabra en casa, qué hermoso es tener este material de estudio para nosotros que puede ser de bendición. Gracias por cada una de las enseñanzas, gracias Señor porque tus promesas son seguras, sean promesas favorables o desfavorables, pero son seguras, Padre. Gracias Señor porque sabemos que cuando un siervo tuyo habla en verdad, pues tenemos que hacerle caso, si no las consecuencias van a ir en contra de nosotros y en contra de los nuestros, Padre. Gracias Señor porque nos recuerda tu palabra que no podemos huir de las consecuencias de nuestro pecado, porque tarde que temprano las consecuencias de nuestro pecado terminan alcanzándonos. Y Señor, gracias también por recordarnos que uno puede ser amigo tuyo y siervo tuyo cuando actuamos y obramos tu obra, Padre. Y finalmente esta hermosa lección terminó diciéndonos, Señor, que hagamos el bien a pesar de tener miedo de las consecuencias que pudieran venir. Tenemos que hacer el bien, a pesar del temor del temor de las consecuencias que pudieran venir en contra nuestra. Gracias por esta lección, bendice a cada familia de nuestra iglesia, te lo rogamos en nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, iglesia de Cristo, sigan estudiando la palabra de Dios, amén.